Carlos Ferrara está allí donde va a hablar Macri. ¿Está ya? ¿Hay movimientos? Así es, está llegando Mauricio Macri con Horacio Rodríguez Larreta, con María Eugenia Vidal. De a poquito van a subir, ahí están subiendo. Mauricio Macri en primer lugar. Se van a empezar a ubicar. Sentados, por favor. María Eugenia Vidal a su derecha. Lo vemos también Horacio Rodríguez Larreta, que se va a sentar a su izquierda. Marcos Peña, que también se va a acomodar en ese lugar. En instantes empieza a hablar el presidente electo de la Nación, Mauricio Macri. Ya está todo preparado, todo listo. Los 4 lugares que estábamos anunciando antes. Habla Mauricio Macri. Hoy. Buen día a todos, nuevamente. Gracias por acompañarnos esta mañana. Sobre todo gracias a todos los argentinos que ayer finalmente transformamos la sana rebeldía de la cual hablé todos estos años en la decisión de cambiar. Estamos todos muy emocionados, conmovidos. Los pocos metros que recorrí por la ciudad, la cara de alegría de toda la gente que me crucé es realmente maravilloso. Hemos generado una oportunidad de construir la Argentina que soñamos. Ahora prepararse para empezar con toda la fuerza el 10 de diciembre. Ya habíamos hablado de que lamentablemente entre las cosas a modificar a futuro, pero que hoy tenemos como también limitaciones el corto periodo que tenemos de transición. Así que cada día estaremos abocados a la tarea de estar listos para el 10 de diciembre. Lo mismo le pasa a María Eugenia, mucho menos a Horacio, porque bueno, va a continuar un gobierno que ya conoce. Lamentablemente Gabriela no nos acompaña esta mañana porque, ustedes saben, se levantó después de días de internación para estar a la noche y bueno, todavía la bacteria la tiene un poco en jaque, pero espero que unos días más esté en perfecto estado. Gracias a todos los argentinos nuevamente por la confianza, por haber creído en que podemos, en que merecemos vivir mejor y que lo vamos a hacer juntos. Así que insisto con lo de anoche, que no solo a los que nos votaron y permitieron que hoy sea presidente electo de los argentinos, sino a todos aquellos que no lo hicieron, decirles que la idea es gobernar para todos, absolutamente todos. Ya probamos demasiados años enfrentados, demasiados años queriendo focalizar en las diferencias en vez de en las coincidencias. Yo creo que los argentinos tenemos mucho más que nos une y nos vincula que lo que nos separa. Y en esa línea voy a trabajar desde el primer día. Así que espero que todos nos sentamos parte y todos entendamos que lo único que va a mover cada una de mis decisiones sea pensar en el interés general, pensar en cómo ayudar a la mayor cantidad de argentinos a que encuentren su lugar, encuentren la forma de crecer, la forma de cuidar a su familia, y ahí vamos a estar, intentando cuidarlos a todos. ¿Quién hace la primera pregunta del día? ¿Qué tal? Buen día, Macri. Gonzalo Asís, de Canal 13 y Todo Noticias, acá abajo. ¿Cómo le va? Quería preguntarle por 2 temas. El primero de ellos tiene que ver con la presidenta Cristina Fernández. Me gustaría conocer cuál fue el contenido de esa comunicación que hubo el día de ayer, qué se dijeron, si es cierto que mañana a la tarde se van a reunir en la Quinta de Olivos. Y el segundo tema, pensando en que, bueno, ahora es el momento de conocer
fuera de la campaña, cómo va a ser el gobierno de Mauricio Macri. Una pregunta que se nos suele hacer a los periodistas, nuestros amigos, nuestros seres queridos, sobre las cosas que se contaron en la campaña. ¿Qué va a pasar con el tema de la economía? ¿Va a haber devaluación? ¿Qué va a pasar con el dólar en la República Argentina el día 10 de diciembre? Esos dos temas, por favor. Arrancaste a la mañana así al intenso. Bueno, primero, ayer sí, la señora presidenta me llamó para felicitarme, ya la vorágine, que creo que fue después de, no, o antes, ya no sé, si antes de que hablase, o no, antes, me parece que antes de decir mis palabras, me felicitó y dijo que estaba contenta, que habíamos tenido el primer balotaje de la historia de nuestro país, que había sido una jornada en paz, donde democráticamente los argentinos habían decidido este cambio y que me deseaba la mayor de las suertes, que le mandaba un cariño a mi mujer. Yo la felicité por el día de elecciones y cómo había transcurrido todo, y me pidió si mañana a las 7 de la tarde podía estar en Olivos para tener una primera conversación. Así que ahí estaremos mañana a las 19 horas y seguro un montón de ustedes van a estar en la puerta cubriendo la entrada a ese momento histórico. Y en lo segundo, esta semana vamos a trabajar activamente para definir lo antes posible el gabinete económico. Yo no voy a designar ministro de Economía, va a haber un ministro de Hacienda y Finanzas y va a haber 6 ministros que van a ser los integrantes del gabinete económico para que rápidamente vayan a tomar contacto y saber cuál es la situación, porque como lo hemos dicho en la campaña, eso no cambió. Más allá de la cordialidad de las últimas horas, la Argentina no tiene un sistema de información creíble y confiable, con lo cual necesitamos saber cuál es el estado real de las cuentas públicas, el estado real de la situación del Banco Central, así que tendremos que tener un poco más de paciencia para saber cuál es el punto de partida el 10 de diciembre. Lo bueno, como contracara de lo malo, es que faltan muy pocos días para el 10 de diciembre, así que no es que tenemos una transición de 4 o 5 meses, por ahí, o 3 meses que hubiera sido lo razonable, tenemos menos de 18 días ahora, ¿no? ¿Cuánto nos quedan? 10 hábiles, así que un poquito de paciencia. ¿Qué tal, Macri? Hola, Fabián Rubino de A24. Este gobierno se va el 10 de diciembre, pero hay otros funcionarios que tienen mandato más allá del 10 de diciembre. Llámese Gil Garbó, llámese Vanoli en el Banco Central. Algunos de ellos han dicho que se van a quedar. ¿Usted reafirma que se tienen que ir y en caso de que se quieran quedar, qué conflicto, no? Lo que hemos dicho, Fabián, se mantiene vigente. Queremos realmente que tengan la dignidad y la generosidad de facilitarle el camino al nuevo gobierno, permitiéndole designar gente en la cual yo y todo mi equipo, en representación de los argentinos, confiemos. Ellos han declarado militantes de un partido antes que, digamos, expertos técnicos en lo que están haciendo. Entonces creo que ellos deberían tener ese gesto, así que vamos a insistir en esa materia. Aquí Mauricio, aquí ya. Diego de Marco, de Radio 10. Le quería preguntar cómo imagina la transición en virtud de los números y bueno, y de esta exploración que han hecho de las diferentes entidades del gobierno, organismos del gobierno. ¿Cree que va a ser una transición ordenada? A eso apuntamos. Nosotros tenemos la máxima vocación por que esto transcurra en línea con el cambio de época, con empezar a construir puentes, con empezar a construir otro tipo de relaciones. Nosotros, insisto, no creemos en las tensiones con las cuales hemos vivido en los últimos años y espero realmente que esta transición ya sea parte de esta nueva época, pero también me gustaría que María Eugenia, que tiene una transición, diga algunas palabras.
Nosotros, buenos días a todos. Empezamos un proceso después del 25 de octubre donde los equipos de seguridad y los equipos económicos de la provincia y los nuestros se empezaron a reunir. El día miércoles yo me voy a reunir con el gobernador Scioli en La Plata, también para acelerar este proceso. Para nosotros es muy importante definir el estado económico y financiero actual de la provincia con números precisos, porque sabemos que hay preocupación en algunos gremios estatales por el pago de aguinaldos en el mes de diciembre, en algunos proveedores. Entonces, cuanto antes podamos avanzar en entender claramente cuál es esa situación y tener los números, mejor vamos a poder definir el presupuesto para el próximo año y las leyes claves de gobernabilidad que nos van a permitir empezar un buen gobierno de la mejor manera. Nuestra predisposición ha sido desde el primer día la mejor y es la que va a seguir siendo, más allá de que somos de signos políticos distintos. Lo importante es poner por encima de nuestra pertenencia partidaria el interés de la gente, de los vecinos de la provincia, que todo lo que hagamos sea cuidándolos a ellos, que todo lo que hagamos sea juntos en ese camino. Yo no creo que tenga problemas en la transición. Vamos a ver. Buen día, Mercedes Ninzi, de Radio Mitre. Macri, quería saber, usted ayer en el discurso dijo, el país no puede detenerse en revancha o en ajuste de cuenta. ¿Esto quiere decir que no se va a revisar los actos de corrupción del gobierno anterior? Es decir, que no se le va a facilitar a la justicia cualquier tipo de información sobre las irregularidades que encuentren en los distintos ministerios, ¿o se refirió a otra cosa? Me parece que quedó claro que me refería a otra cosa. Aquellos que cometieron actos que violan la ley, la justicia va a tener toda la libertad que corresponde para ir a fondo y que no haya ningún tipo de impunidad. Yo me refería a revanchas, ajuste de cuentas, por temas que hayan tenido que ver con esta disputa de años que viene entre decir, si pensás como yo, sos un amigo y si no sos un enemigo, ¿no? Pero no llevado al límite que tenga que ver con, insisto, haber hecho algo ilegal. Yo estoy comprometido en que en mi gobierno realmente todos estén siempre a disposición de la justicia. Acá la impunidad se tiene que acabar empezando por dar el ejemplo en lo que uno hace todos los días, y eso incluye, por supuesto, que no haya impunidad tampoco en lo que ha pasado en los últimos años. Buen día, ¿cómo les va? Yo agregaría a eso también un poco lo que hemos venido planteando en la campaña, que ayer terminó un ciclo de la Argentina y hoy empieza otro, ¿no? Por más que ahora tenemos estos 17 días de transición, es muy importante tratar de mentalizarnos para ese cambio de época que los argentinos decidieron ayer. Y ese cambio de época tiene que ser un cambio de época de unidad, de diálogo, de acordar una agenda de futuro en base a los desafíos que venimos planteando, como es el de pobreza cero, terminar con el narcotráfico, unir a los argentinos. Realmente uno de los desafíos más grandes por ahí en estas semanas es romper la inercia de una dinámica de 12 años donde estamos acostumbrados a la división, a la pelea, a la agresión, y todos creo que tenemos que lograr bajar un cambio en ese sentido, decir, bueno, ya terminó esa etapa y tenemos que ir construyendo día a día la nueva etapa que los argentinos han elegido. ¿Qué tal? Buen día. Lorena Cerini de C5N. Acá, ingeniero. ¿Cómo le va? Bien, buen día. Lorena. Preguntarle por el tema de la diferencia. Los puntos fueron ajustados y bueno, él hablaba de la unidad. ¿Cómo van a trabajar para que ya no exista esta tan famosa y tan hablada grieta, siendo que muchísimos argentinos han votado otra cosa? Insistir con lo que te dije al principio. Creo que claramente, como decía anoche, es un cambio de época. Hemos convocado a los argentinos y por eso casi 13 millones nos han acompañado a unirnos en el esfuerzo,
a buscar en qué podemos coincidir y no en qué nos podemos diferenciar. Creo que si el gobierno de la Argentina da el ejemplo en términos de buscar, insisto siempre, generar espacios donde podamos dialogar, donde nos podamos encontrar, donde podamos sumar, esto que nos ha venido, la verdad, molestando, a muchos nos ha hecho sentir agraviados, va a desaparecer. Así que soy muy optimista. Creo que estamos todos listos para encontrar una agenda común. Insisto en que 3 líneas tan importantes como lograr una Argentina con pobreza cero. Recordemos que sabremos con un INDEC normalizado cuántos realmente son los argentinos en la pobreza, pero nunca serán menos de 13 millones y tal vez algunos más. Enfrentar el narcotráfico, mejorar la calidad democrática, son todas cosas que nos van a generar una agenda de trabajo común positiva, que nos va a generar entusiasmo, que nos va a invitar a ser parte. Así que confío plenamente en que este cambio de época realmente sea profundo, porque justamente este cambio de época por primera vez no ha pasado tanto en la discusión por lo económico, ha pasado por estos valores de cómo se ejerce el poder. Y nosotros aquí estamos, primer día recién electos, dando una conferencia de prensa, y así continuaremos informándoles a los argentinos a través de ustedes con la mayor frecuencia posible, porque creemos en este ida y vuelta con los argentinos en general, a los cuales anoche les pedí que si me trajeron hasta acá para construir esa Argentina que soñamos juntos, que sigamos juntos, que no me dejen solo y que realmente sigamos en el día a día enfrentando las reformas que haya que hacer y los desafíos que nos presente nuestro país y el mundo. Así que espero realmente que a partir de una agenda positiva, una agenda de entusiasmo, nos olvidemos rápidamente que alguna vez estuvimos discutiendo y enfrentados por cosas que no valían la pena. Gabriel Gamarra, de Canal 26. Buenos días. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. El tema, he escuchado gente de su equipo decir que el día después de las elecciones levantamos el cepo. ¿Qué actitud van a tomar justamente con ese tema, con el cepo? ¿Y con qué primer mandatario se va a reunir? ¿Qué va a ser el primero a nivel de política exterior? Bueno, en ese sentido ya lo hemos dicho. El gran problema que tiene la Argentina hoy es que hace 4 años que no crece, hace 4 años que no se genera empleo y hay que poner el país en marcha. Yo espero que esta alegría, este entusiasmo, esta energía que hay nos ayude rápidamente a poner el país en marcha, y para eso necesitamos como gobierno corregir las cosas que se venían haciendo mal. El cepo era un error, el no dar información, el no tener acceso a estadísticas, no tener un banco central independiente, son todas cosas que vamos a corregir y vamos a recrear un espacio para aquellos que pueden y quieren invertir en la Argentina, empezando por nosotros los argentinos, lo hagamos, y en los próximos días iremos avanzando en eso. Lo segundo que me decías... ¿Con qué primer mandatario se va a reunir? Bueno, eso, la verdad que yo he dicho que como viaje oficial el primero querría que sea Brasil, que es nuestro principal socio a futuro. En estas horas, bueno, me han llamado varios para saludar y a todos les he reiterado lo mismo que dije anoche en mis palabras. Queremos tener, construir, afianzar buenas relaciones con todos nuestros hermanos de Latinoamérica y con el mundo. Creemos que la Argentina necesita intercambiar culturalmente, económicamente, con todos los países, buscando de esa manera crear mejores oportunidades para nosotros, los argentinos. Y yo defenderé los intereses de los argentinos, como lo he hecho siempre, defendiendo a aquellos que han confiado en mí en llevar una tarea a cabo. Y lo haré con mucha seriedad, con mucha firmeza, pero necesitamos estar en el mundo, necesitamos ingresar al siglo XXI con toda la fuerza que los argentinos somos capaces de poner. Horacio, María Eugenia, Marcos, Mauricio, felicitaciones. ¿Qué parte del triunfo le asignan a los fiscales que tienen para decirle a ellos que se han movido masivamente en el día de ayer? ¿Y cómo se arman 3 gabinetes con tan poquito tiempo, teniendo en cuenta la confianza que se tiene que tener con cada mandatario? Y de curioso saber cuál es la relación que tienen ustedes con el Papa Francisco. Gracias.
Bueno, lo primero, decirte que todo lo que ha pasado en estos meses en la Argentina es inédito, todo tiene carácter de hazaña. Como decía anoche, los argentinos han hecho posible lo imposible. Hace unos años atrás, cuando comenzamos con esta idea del cambio, había mucho escepticismo, por más que siempre había mucha gente que se mostraba con vocación con alegría, con entusiasmo alrededor de esta idea, pero todos sentían como que era algo muy lejano, muy utópico. Y bueno, de golpe nos sorprendimos ayer, después de las 6 de la tarde, viendo que éramos realmente una mayoría los que queríamos que esto se dé. Y tuvo que ver, y se expresó de distintas maneras. Los voluntarios fueron algo también inédito, más de 800.000, ¿no? Terminamos, que fueron ciudadanos que en las horas que le permitía su trabajo se dedicaron a caminar, dialogar, hablar, empujar, llamar, visitar. Y muchos de ellos devinieron en fiscales, por primera vez en la historia. Movilizamos, no sé, miles, ya perdimos la cuenta porque entre la primera vuelta y la segunda vuelta fue increíble cómo se multiplicaron las redes de voluntarios. O todos ellos, infinitamente gracias, porque bueno, ellos hicieron posible no solo el esfuerzo y la participación a la hora de conseguir votos, sino también a la hora de cuidarlos. En lo que hace al armado de equipos, claramente es un triple desafío, pero por suerte en Argentina hay mucha gente valiosa y nosotros vamos a tener la generosidad de llamar a los mejores y estamos convocándolos. Y muchos que nunca han hecho política, porque también parte de esta pequeña revolución es seguir invitando a los argentinos a comprometerse, a participar, a ser realmente protagonistas de lo que soñamos construir. Así que se sorprenderán con mucha gente que no había estado en política antes, y tanto en el equipo que renueva la ciudad como lo que está haciendo María Eugenia, que recién comentábamos algunas personas que ya se han comprometido con ella y me lo contaba con mucha alegría, porque la verdad que nosotros queremos es que los más capaces nos acompañen, porque eso nos va a permitir construir las mejores propuestas, las mejores soluciones para que los argentinos puedan vivir mejor. Y con el Papa, bueno, yo tengo la mejor, tuve la suerte de que convivimos, él como obispo, yo como jefe de gobierno, todos convivimos, ¿no? Porque María Eugenia tenía una agenda activa en lo social, Horacio como jefe de gabinete también lo visitaba en el cuartito ahí en Plaza de Mayo, Esteban como ministro de Educación, todos estamos en permanente contacto, pero todo fue una alegría especial que de golpe aquel integrante de este equipo que era la ciudad de Buenos Aires, intentando que la gente viva mejor, fuese designado Papa. Después bueno, yo lo visité 2 veces, pero bueno, él cambió su foco, su agenda, tiene una agenda mundial que lo alejó un poco, por más que seguramente estará enterado de todo lo que está pasando día a día, pero también es como que él tiene una agenda, una responsabilidad muy importante que excede ya a nuestro país, y lo que espero yo es llevarle la alegría de que la Argentina acompaña sus iniciativas, acompaña la lucha contra el narcotráfico, la lucha para favor de las oportunidades en la niñez, que él le está poniendo mucha energía. Y así que bueno, y en algún momento espero que nos visite, ¿no? Creo que dicen que en el 2016 o en el 2017 va a ser un día muy especial para todos los argentinos cuando aterrice ese avión en el aeropuerto de Ezeiza. Aquí, acá, a la izquierda. ¿Cómo le va? Buen día. Marcela Ojeda, soy de Radio Continental. Te conozco, ¿no? Sí, te conozco. Creo que nos habremos cruzado. Le quería hacer 2 preguntas. La primera tiene que ver con su compromiso firmado en el mes de junio para llevar adelante políticas públicas para erradicar la violencia hacia las mujeres. Usted firmó un compromiso de 5 puntos. Le pido si esta mañana lo puede ratificar y su compromiso a trabajar para que en nuestro país no cada 30 horas una mujer sea asesinada. Eso por un lado. Y por otro lado le quería preguntar si también se compromete a darle continuidad a los históricos juicios de lesa humanidad en nuestro país y a preservar los espacios de la memoria que hay en la Argentina. Bueno, por supuesto que me comprometo con ambas cosas. Sin duda
ni una menos, es una causa que nos ha movilizado a todos. Y yo siempre digo que finalmente en la agenda de los argentinos logramos ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque todos sabíamos que estas cosas pasaban y era como que nos hacíamos los distraídos. Ahora hemos decidido que esto esté sobre la mesa y encararlo entre todos y comprometernos. Y en esto, bueno, espero junto a los gobernadores también que sea agenda en cada provincia, porque este es un tema que hay que tratarlo como corresponde, con los centros integrales de apoyo a la mujer en cada lugar de la Argentina. Y siento que hemos tomado conciencia y que lo vamos a hacer. Lo mismo con que lo que se viene haciendo con los juicios, la justicia tendrá total independencia para continuar con su tarea. Buenos días, presidente electo Mauricio Macri, Marcelo de Leo, Radio La Red. No me quedó claro el valor del dólar el 11 de diciembre y lo que quiero preguntarle es si usted aspira a una flotación administrada, al menos durante una parte de su periodo de gobierno, o si aspira a liberalizarlo, a liberar el valor del dólar, a que lo equilibre el mercado. Esa es una parte de la pregunta. ¿Cuál es su estrategia con respecto a los fondos buitre? Y si aspira a tomar deuda, y en qué porcentaje, y para qué. Y por último, ¿qué haría con Fútbol para Todos? Me parece que estás avanzando una agenda demasiado de gestión de gobierno y todavía no hemos ni asumido. Me parece que estamos muy ansiosos. Creo que hoy es un día como para plantear líneas generales. De eso ya lo hemos hablado hasta anteayer en la campaña. No cambié de anteayer a hoy, así que ya te lo contesté en ese momento. No entiendo cuál es tu duda del día de la fecha. Creo que todas las cosas que hemos dicho que van a continuar y creemos en una Argentina que cuando se ordene y realmente genere las condiciones para que vuelva a crecer y vuelva la inversión, va a haber un único tipo de cambio donde el Banco Central ordenadamente va a intervenir para que esté administrado en franjas como corresponde. Agrego también a lo que decía antes Mauricio, con el tema de que no va a haber un Ministerio de Economía, sino que va a haber un gabinete económico con 6 ministros. En los próximos días se presentará eso seguramente y allí en todo caso ese equipo podrá explicar más concretamente las cuestiones puntuales de la economía. Mauricio, Mariano Rinaldi, El Exprimidor, ¿qué tal? Buenos días. Se habló muchas veces de la pesada herencia que iba a heredar el que siguiera al kirchnerismo, ejemplo, tema subsidios. ¿Qué medidas impopulares o que pueden no ser bien recibidas por la gente va a tener que tomar cuando suma el gobierno? Bueno, perdón que insista, pero para saber la herencia tenemos que poder estar ahí y ver cuáles son los verdaderos números de la economía, porque insisto, o sea, así como les digo que lo que me comprometí en la campaña sigue vigente, también lo que dije en la campaña sigue vigente. En la campaña dije que el problema de la Argentina es que no tenemos realmente buena información, no cambió de ayer a la noche a hoy. Seguimos sin saber ni cuántas son las reservas. El Banco Central tomó una medida el fin de semana que sorprendió a todo el mundo. Hace muchos años escuchaba a colegas de ustedes decir que el Banco Central no tomaba medidas de este tipo, con lo cual demuestra que hay algún tipo de problema con las reservas, por más que el gobierno no lo quiera reconocer. Hay un problema con la inflación y bueno, con el conocimiento de las cuentas públicas. Cuando sepamos cuál es la situación, como me he comprometido, porque no concibo otra manera de manejarme en mi vida, ni concibo otra manera de gobernar, que es diciendo la verdad, les voy a decir a los argentinos cuál es la real situación. Pero ese nivel de información todavía no lo tenemos, como tampoco lo tiene María Eugenia en la provincia de Buenos Aires. Entonces creo que parte del por qué los argentinos han decidido un cambio en la nación, en la provincia de Buenos Aires y en muchos otros lugares, es porque quieren un gobierno que informe y les diga la verdad de cuál es la situación. Y eso es lo que vamos a tener recién a partir del 10 de diciembre. Hasta el 10 de diciembre les pido que tengamos un poco de paciencia. Lo que sí agregaría a eso también es la tranquilidad. Los argentinos han dicho muchísimas mentiras en los últimos días, en las últimas semanas,
cosas que tienen mucho dramatismo por ahí para mucha gente y por ahí tienen la inquietud de cosas que se han dicho que no son ciertas. Entonces también tener la tranquilidad de que de vuelta los objetivos que nosotros nos hemos planteado tienen que ver con cuidar a la gente y ayudar a que viva mejor. Entonces también con el correr de los días, con el gobierno, se va a ver que muchas de estas mentiras que se han planteado no van a ocurrir, como tampoco ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires cuando asumimos hace 8 años, luego también una campaña donde se planteaban muchas mentiras. Mónica Yanakiev de TV Brasil. Buenos días. Quería saber, ¿qué jefes de Estados de América Latina se comunicaron con usted? Si tiene una fecha de viaje a Brasil y va a participar de la primera reunión del Mercosur. ¿Va a invocar la cláusula democrática sobre la cuestión de Venezuela? Si lo dije y me comprometí es porque lo vamos a hacer. Vamos a invocar la cláusula democrática. Va a ser una alegría encontrarme con mis pares latinoamericanos. Hablé con la presidenta Bachelet, hablé con el presidente Tabaré. No pude, me crucé llamados con el presidente Cartés de Paraguay, al cual también me une una linda relación. Él me vendió a Bobadilla cuando yo era presidente de Boca y él presidente de Libertad. Y bueno, me estaba llamando la presidenta en estos momentos de Brasil, pero bueno, yo entraba en la conferencia de prensa y también creo que Santos, el presidente Santos de Colombia. Pero insisto, nuestra vocación es construir buenas relaciones, previsibles relaciones con nuestros hermanos latinoamericanos y con el mundo en general. Así que tengo la mejor expectativa para nuestra primera reunión de Mercosur, más allá de la cláusula democrática que creo que le corresponde a Venezuela por los abusos que está haciendo en la persecución de sus opositores y de la libertad de expresión. Victoria Molnar, del diario El País de Uruguay. Bueno, recién mencionaba que lo saludó Tabaré. Yo lo que quiero preguntarle, Mauricio Macri, es ¿cuál va a ser? Ayer estuvo Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, en la fiesta o el festejo de ustedes, y quería saber exactamente qué esperaba de los mandatarios de la región con respecto a esta cláusula democrática, si cree que le va a ser fácil instalarla en ese sentido, y también cuál es el Mercosur que piensa en relación con la Unión Europea, por ejemplo, y también con la Alianza del Pacífico. Yo creo que es evidente que corresponde que se aplique esa cláusula, porque las denuncias son claras, son contundentes, no son un invento. El testimonio de Lilian, que nos acompañó ayer nuevamente, es claro. Lo que está pasando en Venezuela no es y no tiene que ver con el compromiso democrático que hemos asumido todos los argentinos. En lo que hace a el Mercosur y su relación con la Comunidad Europea, creo que tenemos que darle vitalidad, recuperar la dinámica en el Mercosur, avanzar en los convenios con la Comunidad Europea, converger hacia la Alianza del Pacífico e intentar aumentar la capacidad de comercio en general, porque cuanto más posibilidades tengamos de vender productos con trabajo hecho por latinoamericanos, más oportunidades vamos a tener de progreso. Así que queda claro cuál es la línea a seguir. Presidente. Agregaría, perdón, nomás que vemos con mucho interés también que la negociación Mercosur-Unión Europea se pueda encauzar y se pueda trabajar. Eso es un desafío grande para el bloque que esperamos, que sabemos que son días bastante críticos para ese tema y nos meteremos apenas podamos en poder ayudar a esa conversación. Hola, acá. Gaspar Ramírez del diario El Mercurio de Chile. ¿Cómo piensa llevar las relaciones con Chile después de algunos roces en los últimos años entre el gobierno de Santiago y el gobierno kirchnerista? ¿Y cuándo va a empezar la integración con la Alianza del Pacífico que usted anunció durante la campaña? La integración va a depender mucho de que le pongamos dinámica al Mercosur, que ha estado, diría yo, casi congelado ante muchos años. Y ayer le decía a la presidenta Bachelet que aspiro a intensificar la relación con Chile. Yo soy un admirador del pueblo chileno, de todos los avances, los progresos que han tenido.
la calidad institucional con la cual han evolucionado en sus relaciones. Así que arranco con el mayor de los entusiasmos acerca de una agenda de integración en serio, que arranca de unificar una matriz energética, a aumentar el intercambio económico y cultural en general. Y claramente creo que tenemos que converger todos en un bloque más amplio. Lo importante es que tengamos eso como visión y empecemos a caminar. Así como le digo a los argentinos que nada les vamos a resolver de un día para el otro, lo importante es que cada día estemos un poco mejor. Y en este caso, que cada día estemos un poco más cerca de una integración absoluta regional. Hola, presidente, enhorabuena. Primero, soy Marmarín de la agencia EFE y después yo tenía dos preguntas. Una, las encuestas se han vuelto a equivocar porque el margen de victoria que le daban en los últimos días era mucho más amplio del que finalmente dieron los resultados oficiales. Son menos de 3 puntos que en un balotaje, son 600 y pico mil votos. Quería saber si ustedes han analizado qué ha pasado ahí, por qué no se han cumplido las expectativas. Esa una, y la otra es que los resultados muestran a un país claramente dividido políticamente. La mitad del país está con ustedes y la otra mitad no. Teniendo en cuenta que al menos durante los 2 próximos años no tienen mayoría parlamentaria, la gobernabilidad se presenta muy complicada. No sé cómo van a abordarlo. Gracias. Con respecto al primer tema, nosotros siempre fuimos muy claros, el balotaje se gana por un voto. O sea, un balotaje siempre por definición es muy parejo, más allá de las encuestas y las interpretaciones que podía haber habido. Está claro que la legitimidad del voto, de vuelta, siendo la fórmula con más votos absolutos que se haya tenido, de mínima del 83 para acá, y para atrás también. Casi 13 millones de argentinos definieron que Mauricio Macri fuera el próximo presidente y creemos que ese es el dato más importante, ¿no? Más allá de después de la discusión de la distancia o no la distancia, no creemos que afecten absolutamente nada la discusión a futuro, ni necesariamente creemos que eso refleje un país partido en dos. Creemos que realmente la Argentina puede ser un país unido en uno solo a partir de hoy y a partir del 10 de diciembre cuando inicie una nueva etapa. Creemos que lo que sí está claro, que hay una mayoría de argentinos, incluyendo probablemente gente que también votó a Scioli, claramente, que quiere una etapa de más diálogo, de más acuerdo, de más moderación, de más entendimiento entre los argentinos. Entonces ese mandato está claro. Y por otro lado también hay una demanda clara, si uno veía las propuestas que tiene Scioli en materia de pobreza, narcotráfico, de la situación de los jubilados, la situación de educación. En su segunda vuelta él incorporó mucho de la agenda que nosotros veníamos planteando, que planteaba también en su momento Sergio Massa, con lo cual creemos que hay un bastante alto nivel de acuerdo respecto a los desafíos de la Argentina que vienen. Y esa es la base para poder construir una agenda de gobernabilidad distinta a lo que ha sido la gobernabilidad hasta ahora, donde siempre se han planteado 2 trincheras y a partir de ahí tirarse piedras. La realidad es que nosotros creemos que la gobernabilidad la dan, por un lado, los argentinos que quieren que se solucionen sus problemas y que quieren gobernantes que trabajen a su servicio y que se pongan de acuerdo para ir resolviendo esas cuestiones, y por otro lado una vocación del gobierno nacional futuro y también de los distintos gobiernos provinciales, donde ha habido muchísimo recambio generacional, a construir una nueva etapa política en la Argentina. Eugenio. Felicidades, Mauricio. Patricia Llaniot de CNN. Tengo 2 preguntas. La primera tiene que ver con esa gobernabilidad. ¿Cuál será su prioridad en términos de proyectos de ley que quisiera presentar al Congreso y que necesiten de un diálogo, de acuerdos por parte de un Congreso que no le es afín, donde usted no tiene mayorías? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta tiene que ver con el peronismo y con Daniel Scioli. ¿Tienen cabida en su gobierno, en su equipo de gobierno o en posiciones diplomáticas referentes del justicialismo, del Frente para la Victoria y de Daniel Scioli? Me gustaría saber si esa es una posibilidad. Bueno, te quería decir en este aspecto, Patricia, que claramente creemos que con el peronismo vamos a tener un buen diálogo en el Congreso en función de conseguir las herramientas para poder poner el país en marcha. Lo he dicho desde el primer día,
que los gobernadores están tan preocupados como yo como presidente electo de lo que está pasando con las economías regionales, lo que está pasando con el empleo, y eso nos va a vincular a sentarnos alrededor de una mesa y fijar políticas comunes. Entonces, en una Argentina con pobreza cero, una Argentina que realmente enfrente el narcotráfico y una Argentina que se comprometa en una mejora en la calidad democrática, llámese independencia de la justicia, sistema electoral, mejora en las políticas del Estado, vamos a recorrer y sumar, no tengo dudas, acuerdos que nos van a dar el comienzo de un gobierno con otra dinámica y otra vitalidad. Lo que no significa que ellos integren nuestros equipos de gobierno, claramente ellos van a ser parte de la oposición y calculo que como tal tendrán que dirimir cómo se organizan a partir de lo que ha sucedido, no solo porque no han podido continuar en el gobierno nacional, sino tampoco han podido continuar en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ambas cosas. Entonces siento que hay un enorme espacio, como ya lo han dicho muchos de los gobernadores electos del peronismo, para este tipo de diálogo y comenzará en las próximas semanas. Soy muy optimista, siento que, como decía Marcos, hasta el candidato Scioli en las últimas semanas fue girando a hablar de los temas que ellos negaban, ¿no? Narcotráfico, pobreza, problemas realmente en la economía, problemas con los jubilados, o sea, todos temas que nosotros también ya habíamos puesto en la agenda hace mucho tiempo, así que eso me hace ser optimista en términos de acuerdos futuros. Buenos días, Pablo González de la agencia Bloomberg, felicitaciones por el triunfo. La gente de campo está muy esperanzada con la medida que usted anunció sobre quita de la retención a trigo y maíz, saber si va a ser desde el día 1. También nos dicen que podría usted considerar hacer una ventana de venta de soja sin retención alguna de 90 días para tratar de que la gente de campo venda lo que tiene en los silobolsas. Y la última pregunta, para aprovechar la oportunidad, es ¿usted piensa mantener el management de YPF o va a introducir cambios? En lo que hace la propuesta para el campo, lo mismo que he dicho en las otras preguntas, la sostenemos. Así que lo que nos hemos comprometido va a empezar a funcionar lo antes posible, calculo yo, desde el primer día. Porque queremos que todos los que pueden se pongan a sembrar y se pongan a producir, porque eso, bueno, justamente va a generar trabajo, va a devolver la dinámica a la Argentina. En lo que hace al management de YPF, será evaluado desde una consideración profesional, porque como también lo he dicho en la campaña, el caso de Galucho no es el mismo caso de otras gestiones que ha llevado a cabo este gobierno, donde puso gente no idónea, improvisando y realmente obteniendo, obviamente como no iba a ser de otra manera, malos resultados. En el caso de Galucho habrá que evaluar con el ministro de Energía futuro cuál es su opinión acerca de la conducción de YPF en los últimos tiempos y ahí tomaremos la decisión. Pablo de León del diario Clarín por acá. Buen día y felicitaciones. Buen día, Pablo. Una pregunta es, si finalmente Ernesto Sanz va a ser el ministro de Justicia, porque usted lo había anunciado, pero hago comentarios varios que ocuparía otro rol, y si eso es así. Y otro aprovechar porque el tema económico indudablemente es sensible en la Argentina, si usted o su futuro jefe de gabinete pueden definir cómo son estos 6 ministros, además del ministro de Hacienda. Bueno, lo primero, lamentablemente Ernesto Sanz no va a ser el ministro de Justicia. Él va a sacar una carta comunicado en las próximas horas explicando las razones, un tema estrictamente personal. Yo realmente lo lamento porque no solo, siempre lo he dicho, tengo un enorme respeto por él, me parece uno de los mejores dirigentes que hay en este país, sino que con el correr del trabajo de estos meses le he tomado un enorme afecto personal, como espero que nos pase a todos los argentinos, que al correr del trabajo en conjunto nos demos cuenta que tenemos mucho más para unirnos, querernos, acompañarnos, que estar enfrentándonos. Les digo yo como experiencia personal de mi construcción de relación con los radicales y la coalición cívica en general y en este caso con Ernesto Sanz en particular. Así que realmente para mí,
cuando me lo comunicó hace algunos días atrás, me provocó una enorme tristeza. El gabinete económico, sí, son 6 ministros: el ministro de Trabajo, Hacienda y Finanzas, Energía, Producción, Transporte y Agricultura, Ganadería y Pesca. Ya lo vamos a informar, ya falta muy poco. Mauricio, buen día. Santiago Sellen para Telefe. Estamos en vivo. Aquí, Mauricio. Buen día, felicitaciones. Buen día, buen día. 2 preguntas cortitas. Una, ¿qué medidas se imaginan tomando para bajar los niveles de inseguridad? Uno de los temas que más preocupa a la sociedad. Y la otra, ¿qué actitud van a tomar con respecto al memorándum con Irán? Proponerle al Congreso que lo deroguemos, como también lo dijimos en la campaña, así que nada que no hayamos anunciado previamente. Creo que es algo que no ayudó justamente en esto de unir a los argentinos y mostrarnos coherentes frente al mundo, que es lo que queremos. Que el mundo también sepa que los argentinos somos previsibles en cualquier circunstancia. Y lo primero me dijiste, bueno, vamos a declarar la emergencia y poner en marcha el trabajo en la línea de la profesionalización de las fuerzas de seguridad en todo el país, que creo que hemos una tarea pendiente. Esto que logramos con la metropolitana en la ciudad hay que lograrlo en cada policía provincial y empezar a trabajar desde el primer día para tomar control sobre el territorio, que eso ha sido realmente inentendible, diría yo imperdonable en términos de la inacción que ha tenido el gobierno durante más de una década. Así que es prioridad absoluta para nosotros arrancar por ahí y realmente creemos que eso nos va a dar un cambio de clima y un mensaje claro a aquellos que están queriendo instalarse y operar en la Argentina pensando que iban a seguir gozando eternamente de las libertades que han tenido. Mauricio Macri. Bueno, todos tienen tienen igualdad de derechos, así que sea interior de capital. No sé por qué. A ver. Mauricio Macri de Carlos Ferrara de Tele9. Había 2 preguntas importantes. Una tiene que ver con un conflicto. Muchos argentinos están preocupados por el tema ganancias de hace un tiempo a esta parte. ¿Qué se le puede decir hoy a ese grupo de argentinos? Y la otra pregunta es, cuando se juegue el Mundial de Clubes, usted va a ser el presidente de la Nación y River va a estar participando. ¿Usted va a hinchar por River? ¿Por qué eso es tan malo? ¿Por qué esa maldad? Yo he dicho que los voy a recibir si salen campeones del Mundial de Clubes como corresponde, porque obviamente va a ser un honor para la Argentina tener un campeón mundial de clubes. Ahora que pidas que yo hinche por River es medio complicado. Messi y Mascherano también acá me apunta el señor, que son argentinos, así que eso me disculpa. Como dirían los brasileños, disculpa. Ganancias, lo que dijimos en la campaña, vamos a ajustar el mínimo imponible para devolver la justicia a ese impuesto, que de la mano de la inflación se transformó en una estafa para una enorme cantidad de trabajadores que, no habiendo mejorado en términos reales sus saberes, se encontraron pagando impuestos. Mauricio, muy buen día. Juan Pablo Pérez. Bueno, por favor, pero equilibremos el tema para mí la Argentina es una, así que todos pregunten. No, da uno. Mauricio, buen día. Ponete en la cola, sin apuro. Buen día, Mauricio de Radio América, Juan Pablo Pérez. Te quería consultar puntualmente, felicitaciones a todos por haber ganado el día de ayer. Tiene que ver con la ley de medios. ¿Cómo piensan tomar lo que ha señalado la ley de medios en cuanto a si van a tratar de estimar el contenido? Y también esto tiene que ver con la relación que tu gobierno tiene acá más, la relación con los propios medios de comunicación, porque ha sido un tema que se ha tratado bastante estos últimos tiempos de cómo es la relación de gobierno con la prensa. Nosotros hemos planteado que teníamos desacuerdos con la ley y sobre todo tenemos un desacuerdo estructural con la concepción de la relación que este gobierno actual ha tenido con la prensa, ¿no? Una relación de mucho conflicto, de mucha injerencia. Creemos más en el modelo que hemos planteado nosotros en la ciudad con la ley de libertad de expresión, de dejar trabajar a los medios que puedan cumplir su tarea y que en todo caso
lo que más tenemos que trabajar como sociedad es una agenda de la comunicación para el siglo XXI, que también a partir de las reformas de la revolución tecnológica que estamos viviendo, hay muchos desafíos nuevos para poder plantear y poder trabajar para que todo esto, que la comunicación sea cada vez más fluida y más transparente. Como gobierno tenemos que tener una política permanente de diálogo y de apertura y de transparencia para que ustedes puedan cumplir su tarea y nosotros podamos cumplir la nuestra. Y en ese sentido no debería haber conflictos. Aquí Mauricio, Ricardo Rodríguez de Canal 9 y LB10 de Mendoza. Primero le vamos a pedir en todo caso a su futuro gobierno que nos ha pasado muchas veces a los del interior no poder tener acceso a los funcionarios nacionales. Estaría bueno que se implemente una política de comunicación con los medios del interior, sería realmente muy agradable para poder tener la palabra cada tanto de algunos de ustedes. Bueno, en ese sentido, bienvenido a acreditarte en Casa de Gobierno, donde haremos conferencia de prensa habitualmente, así que ahí podrás estar. Prepara que alguno se instale acá en Buenos Aires, y además espero visitar Mendoza varias veces durante mi gobierno en las provincias más pujantes y más lindas que tiene la Argentina. Y la pregunta concreta es, usted habló de un país federal y durante muchos años en la Argentina los gobernadores vienen reclamando una reforma de la ley de coparticipación federal. ¿Será usted el presidente que lleve adelante esta iniciativa a través del Congreso, obviamente, y en qué medida se podría llegar a lograr? Porque hoy es realmente inequitativo lo que se reparte hacia las provincias y lo que retiene la nación. Así es, coincido plenamente con vos, y fue parte de esta discusión también en la campaña, de un gobierno que se supone representaba a una provincia que siempre había levantado los reclamos sobre la necesidad de un mayor federalismo, se había transformado en el gobierno más centralista de la historia. Entonces es algo que tenemos que revertir y es un compromiso que tengo, justamente al desarrollo de cada economía regional, de cada economía provincial. El plan de infraestructura más importante de la historia, siguen siendo todas esas palabras que he dicho, compromisos firmes que espero encarar desde desde el 10 de diciembre. Y ahí en el caso de Cornejo, como todos los demás gobernadores, ya hemos intercambiado visiones, proyectos concretos y espero hacerlo con todos. Independientemente de qué partido político sean los gobernadores, espero poder llevar a cabo una agenda que garantice que en cada provincia crezca el empleo, que es la solución definitiva, estructural, a los altísimos niveles de pobreza que tenemos en la Argentina. Bueno, agradeciéndoles a todos, no va a ser la última conferencia, va a haber muchas más, así que si queda alguna otra pregunta, seguiremos dialogando. Gracias a los argentinos por este apoyo, estamos acá para trabajar para todos. Gracias. Bueno, ahí está entonces Mauricio Macri, el presidente electo, terminando su primera conferencia de prensa, ya como presidente electo, en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca, con algunas definiciones importantes, ¿no? Lo habíamos dicho recién en el comienzo de esta edición también, ayer en otro tono eufórico como candidato que ganó y hoy ya como presidente electo dando algunas definiciones económicas sobre cómo puede estar constituido su gabinete y demás. Por ejemplo, llama la atención tema económico, ¿no? Con un ministro de Hacienda y varios ministros de Economía, de alguna manera. Es un armado así, un equipo económico en realidad. Un equipo económico con 6 ministerios, algunos que ya existen, como el de Agricultura, pero va a agregar el de Energía, dijo. El Ministerio de Transporte va a ser también independiente, hoy es de Infraestructura y Transporte. Y bueno, esa es me parece el dato más saliente de la conferencia de prensa. Después se remitió a lo que había dicho en campaña, no hizo nuevas precisiones. Sí dijo que cuando la asuman van a poder tener un estado real de la situación en materia económica, en cuanto a reservas, en cuanto a las cuentas públicas, pero no dio precisiones. Dijo que iba a modificar el impuesto a las ganancias, sí. No dijo hasta qué mínimos imponibles, no dio precisiones en ese sentido, pero otro dato importante era, como muchas veces lo que no se dice, los que estaban sentados en la mesa, ¿no?
que ganaron, Larreta, el propio Macri, María Eugenia Vidal y Marcos Peña, que lo habíamos señalado antes, que Marcos Peña, que seguramente va a ser jefe de gabinete, es muy probable que sea el jefe de gabinete. Sí, aparte tuvo un rol protagónico también en esta conferencia. No estaba Gabriela Michetti, la vicepresidenta electa. Todavía convaleciente con el tema de la infección y demás, que la tuvo internada hasta poquitas horas antes de las elecciones. Vamos al móvil nuevamente, Carlos Ferrara, para que nos cuenten algunos detalles. Va quedando ya poca gente allí en la Usina del Arte, donde habló Macri hasta hace un minuto. Así es, la gente se está retirando muy de a poco. Lo que hicimos fue poder ver cómo Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta se retiraban por el fondo del escenario. No lo hicieron por donde llegaron, porque ahora van a tener una reunión importante seguramente con parte del futuro gabinete. Están todos reunidos ahora en la parte de atrás del escenario. Pero claro, como decíamos y como estaban comentando recién ustedes, varias definiciones, algunas que no han sido completadas, pero en general sí ha dicho muchas cosas importantes y que la gente quería seguramente saber y conocer. Insistimos, muchos medios nacionales e internacionales, todos queriendo saber acerca de estas definiciones que hoy iba a dar en su primera conferencia de prensa como presidente electo de la República Argentina. Mauricio Macri, insistimos, ahora va a tener una reunión aquí en la Usina del Arte, todavía en el barrio La Boca. Detrás del escenario hay una oficina realmente importante, grande, donde están todos reunidos y lo van a hacer hasta el mediodía y después seguramente distintas reuniones que va a hacer durante el resto del día. Insistimos, una conferencia de prensa bastante larga, casi 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 de duración, donde se ha dicho un montón de cosas, se ha repetido distintos puntos de vista que había dado en la campaña, otras cosas que han aparecido nuevas, que ha tenido que responder acerca de lo que ha sido el día después en esta elección que ha realizado en el día de ayer. Ahora la reunión y la gente que de a poco se va retirando de esta Usina del Arte, esta primera conferencia que ha terminado, que ha durado bastante tiempo, inusual para aquellos que seguramente han seguido a Mauricio Macri, pero lo cierto y lo concreto es que él dijo, a partir de ahora van a ser varios los contactos con la prensa y con la gente que va a tener a partir de que él sea presidente de la Nación. Sí, se lo veía bastante a gusto, bastante cómodo, respondiendo todas las preguntas, como preparado para que le pregunten cualquier cosa, pero realmente lo descolocaste con tu pregunta sobre River, ¿no? Esa no la tenía pensada, que se la iban a hacer en una conferencia. Sí, obviamente esperemos que no haya ningún tipo de consecuencias acerca de esa pregunta, pero sí dijo que iba a recibir a River. Me sacaste una sonrisa. Pero esperemos que sea grato para él. No, seguramente. Bueno, un momento entretenido allí cuando se puso a hablar sobre River y de todas maneras muchas definiciones. Gracias, Carlos. En un ratito vamos a volver allí. Muchas definiciones de todo tipo, ¿no? Política internacional, Venezuela, va a pedir la salida de Venezuela del Mercosur. Bueno, esto que veníamos analizando y de alguna manera se veía venir. Tema de algunos puestos que pueden continuar y otros no. Se va a revisar a Galucho en YPF, pero ya da a entender como que Recalde no seguiría en YPF. En aerolíneas. En aerolíneas. Sí, que en realidad apeló a que se bajaran, ¿no? Claro. Siendo que no forman parte de la misma fuerza. Lo mismo que Vanoli en el Banco Central. Quizás Carbó en la Procuraduría tampoco. Exactamente. Pero lo que pasa es que algunos casos los tiene que bajar el Senado, como Gil Carbó, y el Senado tiene el dominio absoluto del Frente para la Victoria. Incluso en la Cámara de Diputados tiene la primera minoría del Frente para la Victoria. Varias preguntas de los corresponsales extranjeros, sobre todo, apuntaron al tema de la gobernabilidad y a su relación con el peronismo. Él confía en que a través del diálogo se pueda ir consensuando temas, proyectos y cambios que quiere impulsar. Pero no todos van a hacer un camino sencillo de ejecutar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el de Gil Carbó, Galucho dio la sensación como que hasta podía llegar a dejarlo, ¿no? El único que tendría chances de seguir. Habló de sus valores profesionales independientemente de las pertenencias políticas. Sí, lo dejó supeditado a su gabinete económico, que va a ser amplio, bastante nutrido, pero dio a entender como que tenía cualidades profesionales como para seguir. Sí, y supeditado al Ministerio de Energía, que ahí fue cuando dio la primera pista de que la Secretaría de Energía se iba a transformar en ministerio, porque dijo el futuro ministro de Economía, que todos suponen que va a ser el ex CEO de Shell.
Claro. Bueno, la justicia va a tener libertad para que no haya impunidad. Otro de los temas importantes es el tema de la justicia, donde era casi un número puesto Ernesto Sanz, pero él mismo por cuestiones personales dice que se bajó. Sí, y que lamentablemente no va a ser el ministro de no Justicia. De hecho, fue una de las preguntas claves porque prácticamente no dejó ver quiénes, digamos, de sus colaboradores van a formar parte del gabinete. Sí, se hablaba de Sanz, que lamentablemente dice que no por problemas particulares, ¿no? Por problemas personales, exactamente. De orden familiar pareciera ser que son esos problemas. Ya Sanz lo va a explicar en una carta, como bien dijo Macri. Lo que me decían por un mensaje de texto gente del macrismo mientras estaba la conferencia de prensa es que hay 2 ministerios que estarían reservados para los radicales, bajado Sanz del de Justicia. Serían el de Defensa y el de Salud. Ahí no me dijeron los nombres, pero sí que serían 2 puestos disponibles para los radicales. Bueno, el radicalismo, Dani, es importante de este tema de la gobernabilidad, así como fue muy importante en el armado nacional de Cambiemos, la presencia de los radicales, también es importante que le dé un rol protagónico en el gobierno por el tema de la gobernabilidad, ¿no? Totalmente. E incluso María Eugenia Vidal se supone que va a tener muchos funcionarios radicales en la provincia, donde el radicalismo tiene una estructura mucho más importante que el propio PRO. Otro dato que dejó la conferencia de Macri, donde él resaltó mucho y apuntando a esto de cómo va a ser la gobernabilidad futura, fue cómo resaltó el llamado que le hizo ayer Cristina, esto de tratar de achicar. La elección dejó casi mitad y mitad, 2 puntos y pico de diferencia nada más, y él lo que quiere, obviamente, es natural, tratar de unificar y achicar esa distancia con la gente que no lo votó. Por eso me parece que resaltó mucho el gesto de Cristina de llamarlo, de felicitarlo, de decirle que estaba contenta con el balotaje y que mañana se van a reunir para hablar del traspaso. Exactamente, mañana a las 19 en Olivos, entonces la reunión entre la presidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente electo Mauricio Macri.